¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, vacío por el autor. Capítulo 42, encuesta. Capítulo 43, una boda más roja 2. Walder Frey, con su voz ronca y burlona, se inclinó hacia Rab, sosteniendo una copa en su mano decrépita. Dime, muchacho, dijo con una sonrisa desdentada, ¿dónde están tus hermanas? ¿Y tu esposa? Me hubiera gustado verlas disfrutar de la celebración. Rab, todavía en guardia, forzó una sonrisa y meneó la cabeza. Comieron algo malo y tuve que devolverlos al campamento, mi señor. El viejo Frey chasqueó la lengua con fingida decepción, pero sus ojos pequeños y brillantes brillaban con algo más que simple fastidio. Rab no se dio cuenta, pero a su derecha, Bruce Bolton lanzó una discreta mirada a su anfitrión y asintió levemente. Walder Frey no respondió, pero su sonrisa regresó. El festín continuó. Los hombres bebieron, rieron y brindaron por la victoria que creían cercana. Rab, aunque aún sentía tensión en los hombros, empezó a relajarse. Quizás Edward no había sido más que un impostor o un fanático paranoico. Todo parecía estar bien. Hasta que la música cambió. Las primeras notas de las lluvias de Castamere resonaron en la sala. Una melodía siniestra que arrastró un silencio incómodo entre los norteños. Rab sintió el cambio en el aire, como los rostros de los Frey y los Bolton se volvían inexpresivos. Entonces comenzó la masacre. De repente, las puertas del salón se cerraron de golpe y el sonido del acero al ser desenvainado llenó la sala. Los hombres de Frey y Bolton sacaron dagas, espadas y ballestas ocultas bajo sus ropas y atacaron sin piedad. Por cada banderizo Stark, había 3 o 4 enemigos dispuestos a degollarlos. El primer hombre de Rab cayó con una flecha en el ojo antes de poder reaccionar. Otro fue apuñalado por la espalda mientras bebía. Incluso Ed Murray y Roslin fueron alcanzados por virotes. Rab recibió impactos en el hombro y la espalda, pero las heridas no parecieron ser mortales. Pero los norteños no cayeron sin luchar. Gracias a la advertencia de Edward, Rab y sus hombres llevaban dagas escondidas en las botas y reaccionaron con rapidez. El banquete se convirtió en una masacre. Los Stark lucharon desesperadamente, matando a varios de sus atacantes, pero cayeron en una trampa. Uno a uno, fueron cayendo. Rab, cubierto de sangre enemiga, luchó con furia, encontrando su daga en gargantas y vientres, pero como sus hombres quedaron reducidos a un puñado, la batalla se volvió desesperada. Un grito lo detuvo. Ríndete o tu madre muere. Catelyn Stark estaba en el suelo, sujeta por 2 soldados Frey, con el cabello despeinado y la mirada desorbitada. La hoja de una daga brillaba en su garganta. ¡Alto! Rugió Rab, jadeando, con el pecho subiendo y bajando frenéticamente, herido y exhausto. Sus hombres soltaron las armas, derrotados. Walder Frey suspiró, todavía sentado a la cabecera de la mesa del banquete, como si la resistencia hubiera sido un inconveniente menor. Había esperado que fuese más fácil, dijo encogiéndose de hombros. Perdí a varios de mis hijos, pero bueno, siempre puedo hacer más. Rab escupió al suelo y miró fijamente a Roose Bolton. Eres un traidor. El hombre con armadura, envuelto en una capa de piel desollada, lo miró sin emoción. Eres un niño tonto, respondió con calma. No entiendes los sacrificios que exige la guerra. Walder Frey se rió entre dientes. Es una pena que tus hermanas no estén aquí. Pero no importa, enviaré un grupo a buscarlas. Podríamos matarlos, sugirió Rose con indiferencia.
O casarlos con mis hijos para facilitar la anexión de Invernalia. Malditos bastardos. Rugió Rab. Rose ignoró la furia del joven rey y lentamente desenvainó su espada, preparándose para cortar la garganta de Catelyn. Pero entonces, un grito desgarrador recorrió el pasillo. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo el salón en una penumbra escalofriante. Aún podían ver, pero la oscuridad parecía haber cobrado vida. Otro grito se elevó entre la multitud. Un hombre de Frey al fondo del salón había desaparecido. No había cuerpo. No había sangre. Simplemente había desaparecido. Los soldados se tensaron, con las armas listas, pero incapaces de encontrar al enemigo. Una sombra se deslizó rápidamente entre ellos, demasiado rápida para que el ojo humano pudiera seguirla. Otro grito. Esta vez, un soldado Frey cayó de rodillas con un enorme agujero en el pecho y una daga clavada en el corazón. ¿Qué demonios es esto?, gritó uno de los Frey. Antes de que alguien pudiera responder, en el otro extremo del pasillo, otro soldado gimió y se desplomó, con la garganta abierta. Walder Frey y Roose Bolton se agruparon cerca de los prisioneros, mirando frenéticamente a su alrededor. «Es el castigo por violar el derecho de huésped», susurró Catelyn, con la voz entre la desesperación y la locura. Rose la golpeó con el dorso de la mano, silenciándola. Las muertes continuaron, cada una más rápida y más cruel que la anterior. Entonces el horror se hizo evidente. Desde el techo, algo cayó pesadamente sobre la mesa central. Era un cuerpo. Un hombre Frey, pero sin cabeza. El cráneo rodó sobre la mesa y se detuvo frente a Walder Frey. Y entonces todo el mundo lo oyó. Pasos. Pasos tranquilos, pausados y rítmicos. El sonido de alguien caminando lentamente sobre la piedra, con serenidad, con absoluta seguridad. Los últimos hombres de Frey y Bolton sintieron un sudor frío recorrer sus espaldas. La penumbra del salón se volvía más sofocante a cada segundo que pasaba. Edward avanzaba con una calma inquietante, el leve hilillo de sangre que resbalaba por la comisura de sus labios era la única señal de la carnicería que había desatado en los oscuros rincones de la fortaleza. Los presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, no solo miedo, sino algo más primario, la certeza de que aquel hombre no era un hombre. Rose Bolton, todavía sosteniendo su daga contra la garganta de Catelyn Stark, intentó aferrarse a la razón. «Identifícate», ordenó tenso, sin apartar la vista de cada movimiento de Edward. Pero Edward lo ignoró por completo. Sus ojos rojos se clavaron en Robb Stark con una mezcla de exasperación y diversión, como si regañara a un niño particularmente testarudo. Capítulo 44. Entrevista con un vampiro 1. Debes poseer una estupidez muy especial para descartar las advertencias sobre tu propia vida como si fueran aire, dijo con sarcasmo, juntando las manos a la espalda. Si no supiera que es imposible, pensaría que mi señor se equivoca con los Stark. Quizás el norte estaría mejor en manos de otra familia. Rab se tensó, la furia burbujeaba en su pecho. Al menos, continuó Edward encogiéndose de hombros, fuiste lo suficientemente inteligente como para enviar lejos a tu esposa y hermanas. Aún te queda algo de sentido común. Walder Frey tragó saliva con dificultad antes de reunir el coraje para preguntar. ¿Quién carajos eres tú? Edward sonrió elegantemente y se inclinó con gracia burlona, sin apartar la mirada de Rab. Edward Draco, mi señor. Un humilde servidor de Vlad Dracul Targaryen. El nombre desató un murmullo de inquietud entre los soldados de Frey y Bolton. Rose, quien hasta entonces había mantenido una apariencia de serenidad, frunció levemente el ceño. ¿Por qué le importaría al empalador el bienestar de los Stark?, preguntó con frialdad. ¿Cómo se enteró de nuestros planes?
Edward le dio una sonrisa perezosa. No estoy obligado a decirle nada, Lord Bolton. Solo estoy aquí para rescatar a Robb Stark con vida. Nada más. El joven rey apretó los puños y dio un paso adelante. ¿Cómo que solo yo? Tienes que salvar a mi madre. Edward desapareció ante sus ojos. Fue un parpadeo. Un destello de vacío. Y cuando reapareció, estaba cómodamente sentado en una mesa cercana, sosteniendo una copa de vino aún aferrada entre los dedos muertos de un soldado Stark. No tengo que hacer nada, respondió con calma, removiendo la taza lentamente. Mi señor solo me encargó protegerte, Robb Stark. Robb sintió que la sangre le hervía en las venas. Pero salvaste a mis hermanas. Edward levantó una ceja, como si fuera irrelevante. Porque estaban en manos de los Lannister. Si hubieran sido prisioneros de cualquier otra casa, mi señor no se habría molestado. La indiferencia en su tono fue la gota que colmó el vaso para Roose Bolton. Basta de charla inútil. Gruñó, apretando la daga con más fuerza contra la garganta de Catelyn. Suéltanos o los mato a ambos. Tú eres solo un hombre y nosotros somos 10. Edward parpadeó sorprendido. 10. Repitió con incredulidad. Solo sois Walder Frey y tú. Rose sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Con un movimiento brusco, tocó el hombro de uno de sus hombres. El cuerpo se desplomó al instante, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Un segundo después, como atados por un hilo invisible, el resto de los soldados de Frey y Bolton cayeron como marionetas con los hilos cortados, con la cabeza rodando por el suelo de piedra. El aire se volvió denso, cargado de una amenaza ineludible. Rose, luchando contra su furia y su creciente pánico, presionó la daga más profundamente en la piel de Catelyn. Si me vas a matar me la llevaré conmigo. Edward lo miró sin una pizca de emoción. Adelante, dijo simplemente. No cambiará nada. Walder Frey, paralizado por el horror, gritó. ¿Qué carajo quiere con esto el salvaje marido de esa puta dragón? Edward se quedó en silencio. Todo el salón pareció contener la respiración. No fue el comentario sobre Vlad. Fue esa última frase la que congeló el rostro de Edward, convirtiéndolo en algo cruel y feo. Esa frase acaba de costarte la vida, y la vida de todos los gemelos, susurró con una calma gélida. Edward no actuaba solo. Le transmitía todo a Vlad a través de su conexión mental. Vlad no estaba seguro de si perdonar a los Frey, pero ese insulto a Daenerys inclinó la balanza, ahora quería que su linaje terminara esa noche. Vlad cayó de rodillas, desesperado. Por favor, madre mía. Edward no lo miró. Rose intentó un último acto desesperado. Soy un noble. No puedes matarme. Puedo ofrecerte tierras, oro, títulos. Edward se burló. No me interesa. Tengo órdenes. La hoja de la daga de Rose se deslizó sin piedad por la garganta de Catelyn, y momentos después, su propia cabeza también cayó. El último grito de Catelyn se convirtió en un gorgoteo ahogado. Su cuerpo se desplomó, y Robb la abrazó, su gemido de dolor resonó por el gran salón. Edward se acercó a Walder Frey con una mirada de absoluto desprecio y, con un movimiento limpio y preciso, clavó su daga en los riñones del anciano. Walder se desplomó, convulsionando mientras moría entre espasmos de agonía. Robb todavía estaba sollozando sobre el cuerpo de su madre cuando Edward se arrodilló a su lado y susurró. Dormir. El peso de la compulsión cayó sobre él. Robb intentó resistirse, pero su cuerpo no obedeció. Sus párpados se abrieron. Edward lo atrapó antes de que cayera al suelo,
lo levantó con imposible facilidad y salió de los Twens, dejando atrás esa desagradable excusa de boda. La noticia de la boda roja se extendió rápidamente por Poniente. El mero hecho de que Waldorf hubiera violado el derecho de invitado fue suficiente escándalo para que la historia corriera como la pólvora, pero cuando se supo que Robb Stark había sobrevivido a la emboscada que cobró la vida de todos sus abanderados presentes, y de su madre, el norte rugió de furia. Obviamente no podían permitirse otra guerra, pero no la necesitaban. Se dice que al día siguiente de la masacre, cuando Robb Stark envió hombres a asaltar a los gemelos, encontraron las puertas abiertas. No hubo resistencia. Dicen que todos los Frey, hombres y mujeres, fueron encontrados empalados, con el rostro desencajado por el horror. Al principio, las otras casas creyeron que eran solo cuentos, exagerados por la gente común, pero cuando llegaron testigos y confirmaron la masacre, el miedo se extendió como fuego en un bosque seco. Todos sabían que el linaje Frey había sido aniquilado en una sola noche. Y todos sabían quién era el responsable. Porque nadie más en el mundo empaló a sus enemigos. Vlad Dracul Targaryen. El semental rojo, el gran Khal del Este, el padre del dragón. Pero sobre todo, el empalador. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 45, El bastardo del Titán 4. Mientras Poniente ardía de rumores y miedo, Vlad se contentaba con disfrutar de una copa de vino, sentado en su trono improvisado en las afueras de Yunkai, con 8.000 inmaculados, 5.000 hombres libres y 2 dragones del tamaño de caballos sitiando la ciudad. Ante él, se acercaba una delegación de mercenarios. La casta gobernante de Yunkai se había reunido con él días antes, ofreciéndole riquezas y oro a cambio de levantar el asedio, pero Vlad había sido claro, si liberaban a todos los esclavos, se marcharía sin derramar una gota de sangre. Por supuesto, había omitido convenientemente la parte en la que su progenie, ya integrada en una de las facciones más influyentes de Yunkai, tomaría el control e implementaría nuevas políticas. Eso no era algo que sus interlocutores necesitaran saber. Yunkai le había advertido que contratarían mercenarios, y así lo hicieron. La ciudad firmó un contrato con los segundos hijos para reforzar sus defensas, pero Vlad esperaba llegar a un acuerdo razonable con la compañía de mercenarios. Los 3 comandantes de los segundos hijos entraron a la tienda de Vlad con la confianza de guerreros experimentados, pero al ver al hombre esperando dentro, su comportamiento cambió a uno de cautela. No era solo su estatura ni sus músculos lo que delataba una vida de combate, sino la calma con la que los observaba, como si ya supiera el resultado de cualquier enfrentamiento antes de que comenzara. A su lado, 2 dragones descansaban con los ojos entrecerrados, sus colas perezosamente enroscadas sobre mullidos cojines. Missandei, de pie con el aplomo de un diplomático entrenado, dio un paso adelante y, con voz clara, presentó a Vlad con todos sus títulos. Ante ti se encuentra Vlad Dracul Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, legítimo señor de los 7 reinos y protector del reino, gran Khal del Este, el semental rojo, padre de los dragones, rompedor de cadenas y señor empalador. Los comandantes intercambiaron miradas. Eran hombres acostumbrados a la extravagancia de los títulos nobiliarios, pero pocos podían presumir de una lista tan extensa. Ante ti, Mikal, están Mero, Prendal Nages Nida Arionaris, añadió Missandei. Vlad les hizo un gesto para que se sentaran en los cojines dispuestos frente a él. Por favor, siéntense. Acepten mi hospitalidad. Hizo una señal, y un sirviente sirvió vino en copas de plata. Pero antes de que se acomoden demasiado, permítanme advertirles, en mi corte, cada hombre rinde cuentas por sus palabras, así que elíjanlas con cuidado. El más alto y arrogante de los 3, Mero, apodado el bastardo del titán, era un hombre de barba oscura y mirada segura. Sonrió con sorna al tomar su copa. Tantos títulos. Debo admitirlo, es impresionante. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Yo también tengo uno.
Me llaman el bastardo del titán. Quizás si te derroto en combate, me vuelva aún más famoso. Vlad ofreció una sonrisa tranquila. Puedes intentarlo. Te prometo que ninguno de los míos interferirá. Los otros dos comandantes intercambiaron miradas inquietas. Sabían que esa arrogancia podía costarle la vida a su líder. Mero, sin embargo, pareció tomárselo a broma. Sin apartar la vista de Vlad, levantó su taza vacía y se volvió hacia Missandei. Esclavo, tráeme más vino. La atmósfera en la tienda cambió al instante. Vlad no perdió la sonrisa, pero su tono se volvió gélido. Aquí no hay esclavos. Dejó su taza sobre la mesa con un fuerte tintineo. Y habla a mi gente con respeto. Su tono no dejaba lugar a discusión. El mercenario miró a Missandei y luego apartó la mirada sin insistir. Vlad reanudó la conversación en un tono más relajado. Estoy seguro de que los segundos hijos valoran los contratos lucrativos tanto como sus vidas, así que hoy les ofrezco ambos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Rompan su contrato con Yunkai y nadarán en oro. Prendal Nagesn, el hombre de aspecto más cauteloso, frunció el ceño. Si rompemos nuestro contrato, nadie volverá a contratarnos. Vlad hizo rodar la taza entre sus dedos. ¿De verdad los necesitarías? Arqueó una ceja. Si te unes a mí, tendrás trabajo, riqueza y batallas indefinidas. He conquistado 3 de las ciudades más ricas de esos, y ahora mismo, mi esposa está conquistando Meereen. En unos meses, seré el hombre más rico del continente. Te aseguro que no te faltará de nada. Mero dejó escapar una risa seca y burlona. ¿Quién le deja sus conquistas a su mujer? Preguntó con una mueca de desprecio. El ambiente en la tienda se volvió tenso de nuevo. Vlad no respondió de inmediato. Simplemente apoyó el codo en el brazo de su trono y miró al mercenario con expresión indescifrable. Cuidado con tus palabras. Su tono era suave, pero sonó amenazante. Insultarse como hombres no es un problema, así hablamos entre nosotros, pero si vuelves a hablar de mi esposa en ese tono, comprenderás que el destino del gran maestro de Astapor no fue mi mejor obra. El silencio se hizo incómodo. Todos en esos habían oído la historia, el hombre que una vez gobernó Astapor seguía vivo, empalado, sirviendo de recordatorio para cualquiera que se atreviera a desafiar a Vlad. Pero Vlad no dejó que la tensión se prolongara. Retomó un tono más amigable con facilidad. Tengo casi 15.000 soldados, señores. Por primera vez, Daario Naharis, el tercer comandante, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló con tono escéptico. Tienes más cerca de 12.000. Vlad sonrió, como si el comentario le hiciera gracia. El hombre era joven, pero sensato, Vlad ya le caía bien. Cierto. Pero aún así, los números no te favorecen. Mero cruzó los brazos con arrogancia. Los segundos hijos se han enfrentado a cosas peores y han ganado. Vlad inclinó la cabeza y sonrió con calma. Los segundos hijos se han enfrentado a cosas peores y han huido. La línea aterrizó como un golpe sutil pero preciso. Créanme, caballeros. Admiro una compañía como la suya. Son hombres hechos a sí mismos. Yo también. Se puso una mano en la rodilla y los miró con seriedad. Por eso creo que sería un terrible desperdicio matarlos a todos. Así que consideren mi oferta. Con un ligero gesto, indicó que la reunión había terminado. Los comandantes se levantaron y abandonaron la tienda, murmurando entre ellos. Una vez solo, Vlad se giró hacia Missandei, quien permaneció de pie con su habitual expresión serena. ¿Cómo están los hombres?, preguntó con genuino interés. Missandei lo miró por un momento y luego le ofreció una pequeña sonrisa. Cada día es una nueva lección,
mi señor. Su campamento está en orden, y los hombres quieren servir al rompedor de cadenas, así que no hay muchos problemas que resolver. Vlad soltó una breve risa y levantó su taza. Menos mal. Con suerte, este asedio no durará mucho más. En cuanto terminemos, nos dirigiremos a Meereen. Daenerys probablemente ya haya tomado el control de la ciudad. Estoy deseando conocerla, Mikal, dijo Missandei. Vlad sonrió levemente. Algo me dice que se llevarán muy bien, dijo entre risas. Capítulo 46. Caída de Yunkai. Tal como Vlad esperaba, a pesar de todo lo que decían sobre honor y contratos, los mercenarios no libraban batallas perdidas. No se enfrentaban a ejércitos el doble de grandes. Y, desde luego, no desafiaban a hombres con el historial de batalla y la reputación de Vlad. Eso es lo que hacen los mercenarios inteligentes. Pero al parecer, Mero, el bastardo del titán, no era uno de ellos. Consideraba a Vlad una presa fácil, parecía ansioso por matarlo y ocupar su lugar. Así que, cuando Daario Naharis fue a informarle que Mero y Prendal Nagesm planeaban asesinarlo a él y a sus dragones durante la noche, Vlad solo pudo sentirse decepcionado. No esperaba que fueran tan estúpidos. Incluso si Vlad no fuera un vampiro, colarse en la tienda de un Khal, matar a sus jinetes de sangre y luego intentar matar a 2 dragones del tamaño de caballos era, por decirlo suavemente, un plan estúpido. Pero bueno, Vlad no se iba a quejar por una victoria fácil. Así que simplemente decapitó a los 2 necios en cuanto entraron a escondidas en su tienda, y luego le hizo jurar lealtad a Daario. A cambio, le permitió liderar a los segundos hijos y le garantizó que la compañía mercenaria estaría a su servicio indefinidamente. No hace falta decir que el primer cofre de oro hizo que los segundos hijos olvidaran cualquier rencor que pudieran haber tenido contra Vlad. Sin su ejército mercenario, Yunkai estaba condenado. Desesperados, los sabios maestros cerraron las puertas de la ciudad, preparándose para un largo asedio. Pero Vlad no tenía intención de esperar. Le encomendó a Daario Naharis la tarea de infiltrarse en la ciudad con un pequeño escuadrón y abrir las puertas. El mercenario no parecía incomodado por una misión tan difícil. De hecho, pareció tomársela como un desafío. Unas horas más tarde, las puertas de Yunkai estaban abiertas. Vlad decidió recompensar a Daario, le gustaba el joven y tras un servicio tan eficiente, se lo había ganado. Con el camino despejado, su ejército, 5 veces mayor que el de Yunkai, entró sin oposición. Los soldados esclavos se rindieron sin oponer resistencia. Los sabios amos no tuvieron tanta suerte. Vlad ordenó la ejecución de todos ellos, excepto de su propia progenie, quienes quedaron a cargo de la ciudad bajo nuevas reglas. Les hizo jurar que la esclavitud sería abolida y que a todo hombre que deseara partir se le proporcionaría comida y ropa para el viaje. Muchos de los recién liberados decidieron seguirlo. Era una pena que Vlad no tuviera la misma reputación que Daenerys, no lo llamaban padre, simplemente decidieron seguir al rompedor de cadenas en su marcha hacia Meereen. A los que se quedaron se les garantizó la libertad, y eso, junto con la creciente reputación de Vlad, fue suficiente. Y así, en menos de 2 meses, Yunkai cayó ante el padre del dragón. La Fortaleza Roja, meses después. Si alguien odiaba Desembarco del Rey por algo más que su hedor, ese era Tyrion Lannister. Sí, había salvado la ciudad de la flota de Stannis Baratheon con fuego salvaje, luego luchó valientemente en la batalla de Aguas Negras, enfrentándose a un ejército que superaba al suyo en número y ganando tiempo suficiente para que su padre llegara con el ejército Tyrell. Su recompensa por todo esto fue el desprecio de su hermana y su padre, además de ser nombrado maestro de la moneda, encargado de manejar los problemas financieros de la corona. A decir verdad, la posición no era del todo terrible. Al menos era mejor que ser la mano del rey y soportar los caprichos del pequeño monstruo que tenía por sobrino. Pero aún así, lo odiaba todo.
Le encantaría regresar a Lannisport, huir con Sae, vivir en paz, sin la amenaza constante de que su hermana, su sobrino, meñique o incluso su propio padre pudieran intentar matarlo. Pero no había nada que pudiera hacer. Su padre insistió en retenerlo en Desembarco del Rey. Su hermana también, a pesar de su desprecio por él. Porque si Tyrion se iba, podría encontrar una pizca de felicidad, y ella nunca lo permitiría. Así que allí estaba, asistiendo a otra desagradable reunión del Consejo Privado. Aunque esta vez, la novedad más irritante fue el pequeño monstruo Joffrey de pie, con el rostro contraído por la ira, pateando el suelo como un niño malcriado. Tywin Lannister entrecerró los ojos y exhaló profundamente antes de hablar en su habitual tono frío y calculador. Tenemos un problema. Joffrey, ya de mal humor, golpeó la mesa con el puño como un mocoso. ¿Un problema? Es un insulto. Espetó, alzando la voz. Un salvaje ha matado vasallos de la corona. Cuando lo tenga en mis manos. Tyrion, acostumbrado desde hacía tiempo a las rabietas de su sobrino, se cruzó de brazos y levantó una ceja. ¿Y qué quieres decir exactamente con eso? Antes de que alguien pudiera responder, el gran maestre Piselle se aclaró la garganta y colocó un pergamino frente a él, cubierto con una escritura elegante y cuidadosamente escrita. Tyrion frunció el ceño y tomó la carta entre sus dedos. ¿Esto no fue enviado por cuervo? Preguntó con sospecha mientras comenzaba a leer. No, respondió Tywin con seriedad. Apareció en mi escritorio en un sobresellado. Nadie en la Fortaleza Roja parece saber cómo llegó allí. Joffrey, ya impaciente como siempre, se puso de pie de un salto y señaló furiosamente alrededor de la habitación. Deben ser espías. Los quiero a todos muertos. Varys, que hasta entonces había permanecido en silencio, se permitió una leve sonrisa entre divertida y preocupada. Lamentablemente, hasta mis pajaritos parecen mudos ante este asunto, dijo con su tono aterciopelado. Tyrion terminó de leer y dejó escapar una risa seca, aunque no había humor en ella. Esto es una broma, ¿no? Tywin le dirigió una mirada sombría. Ojalá así fuera. Tyrion chasqueó la lengua y, con un toque de teatralidad, leyó la carta en voz alta. Oh Lord Tywin. He recibido noticias de los recientes sucesos en los gemelos y no puedo evitar reconocer la eficacia de su estrategia. La ejecución fue impecable, rápida, discreta y definitiva. Es raro ver una operación tan bien orquestada, especialmente en tiempos de guerra. Desafortunadamente, el incidente interfirió directamente con ciertos planes que tenía para el norte y sus casas. No me quedó más remedio que intervenir para salvar la vida de la familia Stark. Créeme, ver cómo se desenvolvía semejante jugada maestra fue de lo más desagradable. Como estratega, valoro una buena jugada tanto como un artista valora una obra maestra. Pero la guerra, como bien sabes, exige sacrificios personales. Y en ese espíritu, me encuentro con el desagradable deber de informarles que, debido a ciertas circunstancias, fuertemente ligadas a la naturaleza de Walder Frey, su linaje entero ha sido, lamentablemente, truncado. Espero que esta situación no suponga un obstáculo importante para sus futuras campañas. Hablaremos en persona pronto. Firmado, Vlad Dracul Targaryen. El silencio que siguió fue denso y pesado. Capítulo 47. Enemigo invisible. Tyrion parpadeó y dejó la carta sobre la mesa, mirando a su padre con incredulidad. Esto no puede ser real. Varys suspiró, con la expresión de alguien que hubiera preferido que fuera solo un rumor exagerado. Por desgracia, así es, mi señor, dijo con gravedad. Mis pajaritos y todo el norte lo dicen en susurros. El linaje Frey ha sido cortado, empalado, si los rumores no son exagerados.
Tywin Lannister mantuvo su rostro indescifrable mientras Joffrey pisoteaba como un niño mimado. «Esto es una declaración de guerra», gritó el joven rey, dando un golpe con ambas manos sobre la mesa. «Debemos marchar a esos inmediatamente. Quiero la cabeza de ese salvaje y a la puta que tiene por esposa». Tyrion, ya harto de las rabietas de su sobrino, levantó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. «Me temo, mi rey, que la corona no puede permitirse una guerra. Apenas puede permitirse su boda». Joffrey abrió la boca para lanzar un insulto, pero la voz firme y aguda de Tywin lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Además, dijo el patriarca Lannister con la paciencia de quien se dirige a un necio, luchar en el territorio del enemigo es una estupidez. Joffrey apretó los labios, visiblemente frustrado, pero no se atrevió a responder. «El problema va más allá de la pérdida de los Frey», continuó Tywin, volviendo a lo importante. «Perder a los gemelos es un golpe devastador para nuestro control del paso al tridente, pero, al parecer, también hemos perdido a Roose Bolton». La habitación quedó en silencio por un momento. «¿Bolton?», preguntó Tyrion, sorprendido. «¿Qué le pasó?». Tywin entrecerró los ojos. «No lo sabemos con certeza, pero todo apunta a que Vlad Draco lo eliminó junto con los Frey, o a que Bolton, al ver el cambio de poder, decidió traicionarnos y desapareció. Sea como sea, ya no podemos contactarlo». Tyrion dejó escapar un silbido bajo. «Eso es un problema». «La única buena noticia», continuó Tywin, «es que Robb Stark también está aislado. Perdió a casi todos, si no a todos, sus estandartes en esa boda, así que tampoco puede permitirse marchar al sur. Estamos en un punto muerto, y todo por culpa de un hombre al otro lado del mar. Un hombre que tiene a Daenerys Targaryen por esposa y dragones». «Dragones muy pequeños», dijo Cersei con arrogancia. Varys, que había estado observando en silencio con su habitual expresión inescrutable, finalmente habló. «Ya no me temo, mi señora». Hizo una pausa, como si saboreara el peso de sus palabras. «Mis pajaritos cantan que los dragones ya son de un tamaño considerable, mis señores. Y tiene 4. Como si eso no fuera suficientemente preocupante, lo que dijo a continuación fue aún peor. «Conquistó Karth, tomando sus riquezas y su flota. Conquistó Astapor, consiguiendo 8.000 inmaculados. Tomó Yunkai, tomando su oro y sus hombres. Y justo hoy me enteré de que la propia Daenerys Targaryen está sitiando Meereen». Un tenso silencio cayó sobre la sala del consejo. «Creo que es justo decir que Daenerys y Vlad ahora tienen hombres y fuerzas más que suficientes para lanzar un asalto a Westeros». Joffrey palideció y miró a su abuelo con los ojos muy abiertos. «Abuelo», gritó, con pánico en la voz. «¿No dijiste que tus expertos afirmaban que los dragones no crecerían como los de antes?». Su voz se elevó más y más, temblando ligeramente. «Ya tienen el tamaño de caballos». Tywin Lannister no respondió de inmediato. Simplemente le dirigió a su nieto una mirada fría, de esas que habían silenciado a hombres mucho más peligrosos que Joffrey Baratheon. Luego exhaló con calma y se pasó una mano por la cara, como si la existencia misma de Joffrey fuera un problema mayor que los ejércitos de esos. «Creo que el rey está muy cansado. Maestre Piselle, seguro que puede darle al joven rey algo para que duerma». Piselle hizo inmediatamente una reverencia con exagerada cortesía. «Por supuesto, mi señor, un poco de láudano le aliviará los nervios». Joffrey protestó, pero no tuvo otra opción cuando Ser Marantran empezó a escoltarlo fuera de la habitación. Cersei lo siguió en silencio por una vez, con el rostro tenso y los labios apretados. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Tyrion dejó escapar un suspiro de alivio y se sirvió más vino. «Bueno, ahora que se acabaron los gritos, podemos volver a lo importante. ¿Qué hacemos ahora?».
Preguntó, apoyándose en la mesa con los dedos entrelazados. Tywin lo miró sin expresión. Lo que siempre hemos hecho. Proteger el reino. Tyrion levantó una ceja, incrédulo. Por supuesto. Lo que siempre hemos hecho. Tywin ignoró el comentario y se volvió hacia Varys. Lord Varys, ¿alguno de sus pajaritos tiene acceso al joven Targaryen? Varys se acarició la barbilla, con su habitual mirada críptica. De hecho, sí, mi señor. Jorah Mormont fue nuestro informante, una vez. ¿Era? La voz de Tywin adquirió un tono peligroso. Sí. Era. Varys hizo una pausa, saboreando la palabra. Dejó de enviar cartas hace más de un año. Parece que se ha vuelto muy apegado a la joven princesa. Tyrion chasqueó la lengua. Lo que significa que estamos a ciegas en esos. Necesitamos una forma de llegar a la joven Targaryen. Sin ella, Vlad Dracul no tiene derecho legítimo al trono de hierro. Varys asintió con una leve sonrisa. Haré lo que pueda, mi señor. Tywin tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Muy bien. En cuanto a Vlad Dracul, ¿qué cantan tus pajaritos sobre él? El rostro de Varys se volvió contemplativo. Muy poco, mi señor. Es un completo desconocido. Nadie había oído hablar de él hasta que empezó a conquistar Calasars. Pero sí sabemos que no es Dothraki. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Tyrion intrigado. Tiene el pelo rubio y complexión robusta. Y parece educado. ¿Un fuego oscuro? Interrumpió Tywin. Varys hizo una ligera reverencia. Es posible, mi señor. Eso explicaría cómo comanda dragones. Tyrion sirvió otra copa de vino y sonrió cínicamente. Quizás. Pero no importa si es un fuego oscuro, un Targaryen bastardo o simplemente un vagabundo con suerte. Con el joven Targaryen dándole legitimidad, podría afirmar ser descendiente del mismísimo Rhaegar y la gente lo creería. Varys se estremeció. Tyrion se acercaba peligrosamente a uno de sus planes más arriesgados. Su linaje no es el problema, continuó Tyrion con tono mordaz. El problema es cómo impedir que el hombre que empala a sus enemigos decore las murallas de desembarco del rey con nuestras cabezas. El consejo quedó en silencio por un momento. Ahora necesitamos el apoyo del dominio y Dorné. Tywin puso ambas manos sobre la mesa. Es imperativo que los últimos aliados conocidos de la casa Targaryen nos apoyen. El dominio ya está asegurado gracias a la boda de nuestro amado rey, dijo Tyrion con sequedad. Solo nos queda Dorné. Exactamente. Myrcella ya está en Dorné. Es la candidata ideal. Tyrion sonrió. A Cersei no le va a gustar eso. Tywin lo miró con dureza. No me gustan sus rabietas. Antes eran molestas, ahora son un lujo que no podemos permitirnos. Tyrion levantó su copa con fingido entusiasmo. Estoy seguro de que lo verá así. Estoy seguro de que será razonable. Su tono estaba cargado de sarcasmo. Tywin apretó la mandíbula con furia. Nunca se acostumbró del todo a la insolencia de su hijo. Se levanta la sesión. Su voz era fría como el acero. Uno a uno, los miembros del consejo se levantaron y abandonaron la cámara de la mano, dejando a Tywin solo. Su mente daba vueltas, buscando la manera de preservar el poder de su familia, e impedir que el trono de hierro volviera a caer en manos de dragones. Capítulo 48, Reina de Meereen 1. Meereen, 4 meses después. Daenerys Draco Targaryen contemplaba la ciudad de Meereen desde la colina donde acampaba su ejército, con sus dragones sobrevolando amenazadoramente, aterrorizando a los grandes maestros y desmoralizando a los suyos.
La gran pirámide se alzaba desafiante en el horizonte, coronada por la arpía dorada, una estatua de oro macizo cuya erección seguramente había costado más de una vida. Había enviado emisarios y hablado con esclavos y espías dentro de la ciudad. Los descendientes de Vlad también le habían traído información, pero ella se negó a usarla. Esta conquista tenía que ser suya. Si no podía tomar una ciudad con un ejército superior y dragones, sin confiar en los dones sobrenaturales de su esposo, ¿cómo podría considerarse conquistadora? Sabía que Meereen no caería tan fácilmente como Yunkai o Astapor. Allí, la élite esclavista era más orgullosa y cruel, y no cometerían el error de enfrentarse directamente a su ejército. Se encerrarían tras sus murallas, esperando que el hambre y el tiempo hicieran el trabajo. Pero Daenerys no tenía intención de iniciar un largo asedio. Tenía que presentar una ciudad libre a la llegada de su esposo. Su ejército de libertos, compuesto en su totalidad por antiguos esclavos, había descubierto las alcantarillas por las que muchos habían escapado en busca de libertad. Se infiltraron en la ciudad y hablaron con los demás esclavos. En Meereen, por cada amo, había 3 esclavos. Todo hombre anhelaba la libertad, Daenerys solo tenía que ponerles armas. Ellos harían el resto. No necesitaba conquistar Meereen con ejércitos, podía tomarla con su gente. Esa noche, un gran estandarte negro con el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen ondeó desde una de las torres más altas, colocado allí por manos esclavas. En respuesta, en todos los distritos de la ciudad, los esclavos se alzaron. Desde los talleres, las cocinas del palacio, los campos de entrenamiento de gladiadores, cada uno con una espada en la mano, un regalo de la madre de dragones. Los grandes maestros despertaron con espadas enterradas en sus pechos. Mientras el fuego de la revuelta consumía la ciudad, Daenerys dio la orden de avance a sus soldados. Sus ejércitos marcharon con precisión letal por las calles. Ser Barristan y Jorah Mormont lideraron la carga al frente, cortando el paso a los defensores que intentaban reagruparse. Daenerys aún albergaba sentimientos encontrados hacia Jorah. Desde que Vlad lo obligó a confesar su traición, se sentía resentida y utilizada. Pero debía ser sabia. Una reina no podía dejarse llevar por las emociones tan fácilmente. Aunque no lo había perdonado, lo mantuvo cerca. Él ya no la aconsejaba personalmente, pero sería una tonta si rechazara el consejo de hombres experimentados. Ella no era como Vlad, no podía destruir un ejército sola. Aún no. Los dragones, Valerion y Vladion, ahora del tamaño de bueyes, descendieron sobre las plazas, desatando torrentes de llamas que redujeron a cenizas los estandartes de los señores. Los ciudadanos libres observaban con asombro y terror a la mujer que comandaba monstruos alados. En cuestión de horas, la resistencia de Meereen se derrumbó. Los amos que no fueron asesinados por sus propios esclavos fueron arrastrados a la gran pirámide, donde Daenerys ya había ocupado el trono de la ciudad. Uno a uno, fueron llevados ante ella. Algunos suplicaron, otros la maldijeron, pero ninguno escapó al castigo. Al amanecer sobre Meereen, los cadáveres de los grandes amos colgaban de cruces a lo largo del gran camino del río, tal como lo habían hecho con los niños esclavos para advertirle que no viniera. Ahora les tocaba a ellos servir de advertencia. Meereen ya no era una ciudad de señores. Meereen era libre. Meereen era suya. Pasaron 60 días. Cualquiera esperaría que gobernar Meereen fuera un desafío, pero para ella no lo fue. En gran medida, gracias a la descendencia de Vlad. En cuanto cayeron los grandes maestros, el consejo que él había organizado tomó el poder, gestionando los asuntos de la ciudad con notable eficiencia. Daenerys se sentía contenta de que todo marchara tan bien, pero al mismo tiempo, una punzada de incertidumbre la invadió al preguntarse qué habría pasado si Vlad no hubiera infiltrado a sus agentes en las ciudades. ¿Habría sido un desastre? Casi suspiró al pensarlo. El amor de su vida era un hombre que planeaba con anticipación. No quedaba más que sentirse agradecida, pues incluso desde lejos,
Podía sentir su presencia en cada gesto. Meereen era una ciudad enorme, y casi toda la hueste de los Inmaculados patrullaba sus calles para mantener el orden. Hubo disturbios y asesinatos, pero todo seguía bajo control. Ahora, sentada en el trono de Meereen, un asiento incómodo y frío, comprendió por qué Vlad se quejaba tan a menudo de la repugnante monstruosidad de hierro que era el trono de hierro en desembarco del rey y por qué insistía en fundirlo para forjar dos tronos adecuados. Una sonrisa curvó sus labios. Dos tronos, para él y para ella. Ser Barristan permaneció junto a ella, erguido como una flecha, mientras el 20º hombre del día entraba al salón para solicitar una audiencia. Dio un paso adelante, con postura firme e imponente, y alzó la voz con solemnidad. Ante ti se encuentra Daenerys Drácul Targaryen, primera de su nombre, legítima reina de los 7 reinos, la nacida de la tormenta, Khaleesi del gran mar de hierba, la no ardiente, madre de dragones, rompedora de cadenas y reina de Meereen. Sus títulos resonaron por la vasta sala del trono, y todos los presentes inclinaron la cabeza en señal de respeto o de temor. Ante ella, un hombre de aspecto distinguido avanzaba con paso calculado. Su túnica de seda relucía con los dorados y ocres de Meereen, su barba estaba perfectamente recortada y su rostro reflejaba la calma de un hombre que medía cada palabra. Pero no era él quien hablaba, sino su compañero, un antiguo esclavo que había decidido permanecer a su servicio. Ante su majestad se encuentra Istar Solorak. El hombre hizo una reverencia solemne. Daenerys casi puso los ojos en blanco. Los grandes maestros y, de hecho, toda la nobleza de Meereen se aferraban a los modales de los reyes. Naturalmente, era la arrogancia de quienes habían vivido como la realeza durante siglos. Estoy segura de que Istar Solorak puede hablar conmigo personalmente. Respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El hombre pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente se recompuso y se hizo a un lado para dejar paso a su amo. Su Majestad, soy Istar Solorak, hijo de Resnak Solorak, y vengo a hacer una súplica en nombre de mi familia. Daenerys lo observó con indiferencia. Había oído ese nombre antes, entre la lista de grandes maestros ejecutados. Capítulo 49. Gestión. Habla, ordenó con firmeza. Istar inclinó la cabeza. Mi padre no fue un hombre cruel, mi reina. Sí, fue un amo, pero no un monstruo. Nunca maltrató a sus esclavos ni los castigó sin motivo. Su único propósito en la vida fue preservar la grandeza de Meereen. Se dedicó a restaurar nuestros monumentos, a preservar la historia de nuestro pueblo. Su gracia, le ruego que me permita bajar su cuerpo de la cruz y enterrarlo con la dignidad que merece. Daenerys lo miró fijamente, en silencio al principio. Finalmente, con voz serena, respondió. Quien priva a otro de su libertad es cruel. Quien reivindica la vida de otro como propiedad ya ha cometido la mayor injusticia. Istar sostuvo su mirada, firme. Quizás, pero si mi padre fue culpable, que su castigo termine con su muerte, no con la deshonra de su cadáver. No pido perdón, solo un entierro digno. Daenerys lo observó un momento, sopesando su petición. Era cierto que no todos los amos habían sido asesinos sádicos, pero todos se habían beneficiado de un sistema corrupto. Aún así, en la guerra, había perdedores, y los derrotados debían vivir bajo su mando o perecer. Pero en este caso, la misericordia parecía la opción más sabia. Bájalo. Puedes enterrarlo. Istar inclinó la cabeza agradecido. Gracias por su clemencia, su gracia. Hizo una pausa y luego respiró profundamente antes de volver a hablar. Hay otro asunto que deseo discutir con usted, los boxes de combate. Daenerys frunció el ceño. ¿Los hoyos? Sí, su gracia.
Son una tradición ancestral en Meereen. No son simples espectáculos sangrientos, son historia, cultura. La gente los necesita. Atraen a viajeros, comerciantes, incluso herreros e instructores de combate. En tiempos de cambio y caos, es el único entretenimiento que puede brindarles alegría y estabilidad. Daenerys apretó los labios. Sabía bien lo que significaban los fosos. No eran solo combates, sino un legado brutal de la sociedad esclavista de Meereen. Sin embargo, también comprendía algo más profundo: la gente ansiaba sangre. Se deleitaban con la violencia, la guerra, la muerte ajena. Incluso Vlad había aceptado esta verdad. Por eso ya había considerado reabrirlos, después de implementar reformas para garantizar que cada combatiente fuera un hombre libre. Lo considero bárbaro, respondió al fin. Pero sé que la gente necesita algo que los distraiga. Los pozos se abrirán en 20 días. Incluso podría considerar traer a mis dragones. Sin duda, sería un espectáculo digno de contemplar. Sonrió al ver palidecer al noble. Sería un espectáculo y una advertencia. Además, aunque sus dragones eran obedientes y protectores, podía sentir cuánto preferían volar libres y cazar al aire libre en lugar de ser alimentados. ¿Qué madre no desearía la felicidad de sus hijos? Los ojos de Istar se iluminaron. Su gracia, su generosidad no tiene límites. Se lo agradezco de todo corazón. Daenerys lo miró fríamente. Una reina escucha las súplicas de su pueblo, le gusten o no. Istar no dijo nada más. Simplemente hizo una reverencia. Daenerys se reclinó ligeramente en el incómodo trono de Meereen, dejando que sus pensamientos vagaran por un momento, cuando Ser Barristan se aclaró la garganta discretamente. Su gracia. Daenerys notó la urgencia en su tono. ¿Qué ocurre, Ser Barristan? El experimentado caballero mantuvo sus ojos fijos en ella. Una flota que lleva tu estandarte se acerca a la costa. La sala quedó en silencio. Daenerys sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía quién era. Prepárate para recibir a mi marido. El puerto de Meereen bullía de actividad mientras la flota atracaba, con las velas ondeando el emblema de Daenerys. Entre los buques de guerra y los transportes se encontraban los 8000 Inmaculados, formados con una disciplina inquebrantable. En cubierta, Missandei observaba a Vlad con una mezcla de sorpresa y fascinación. Era la primera vez que lo veía tan visiblemente emocionado. El guerrero, de pie en la proa del buque insignia, miraba fijamente a Daenerys, que esperaba en el muelle. Sus ojos dorados ardían con una intensidad febril, y sin esperar a que bajara la pasarela, dobló las rodillas y saltó, aterrizando con un estruendo atronador en el muelle de madera. Sin dudarlo, corrió hacia su esposa. Daenerys apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Vlad la levantara del suelo, haciéndola girar en sus brazos. Tras un beso largo y significativo, su risa alegre se mezcló con el clamor del puerto mientras lo rodeaba con los brazos, sintiendo la completa seguridad de su abrazo. «Por fin estás aquí. Me hiciste esperar demasiado», susurró, presionando su frente contra la de él. Vlad la miró con devoción, su voz profunda llena de calidez. «Por fin estoy en casa, mi amor». Ser Barristan retrocedió un paso al ver cómo la imponente figura de músculos rubios avanzaba como una tormenta. La diferencia de tamaño era absurda: Daenerys, menuda y plateada; Vlad, un titán de casi 2 metros, con hombros de oso. Pero cuando la abrazó, lo hizo con la ternura de quien acuna su tesoro más preciado. Todavía sosteniendo la mano de Vlad, Daenerys se giró hacia él con una sonrisa y le presentó a Ser Barristan. Vlad inclinó la cabeza respetuosamente. Su reputación le precede, Ser. Un honor. Barristan, con una leve sonrisa en sus labios, devolvió la cortesía. ¿Y el tuyo,
eclipsa incluso los rumores, mi señor. Antes de que pudieran continuar, Missandei y Gusano Gris descendieron del barco. Vlad los presentó con calma. Esta es Missandei. Y este es Gusano Gris, comandante de los Inmaculados. Daenerys asintió en señal de reconocimiento, pero cualquier otra palabra fue interrumpida por un rugido ensordecedor que llenó el aire. Capítulo 50. La magia. Drácula y Raegal se lanzaron desde las alturas como flechas, aterrizando ante Daenerys con sacudidas que hicieron temblar la madera del muelle. Se arrastraron hacia ella como gatos domésticos, frotando sus hocicos humeantes contra sus palmas. Ella rió, arañando las crestas de Drácula. Mira lo grande que te has puesto. Pero Valerion y Bladion no fueron tan suaves. Los dos dragones restantes se estrellaron contra Vlad como catapultas vivientes, derribándolo a la arena entre gruñidos y coletazos. Rugió de alegría mientras las bestias, del tamaño de bueyes, lo colmaban de mordiscos y cabezazos juguetones. Abajo, Bladion. No muerdas la capa. Daenerys se llevó una mano a la boca para sofocar la risa. La escena era surrealista, criaturas que hacían temblar a ejércitos enteros, retozando como cachorros. Incluso los Inmaculados rompieron la formación para observar. Cuando finalmente la conmoción se calmó, Vlad miró a Daenerys con determinación. Es hora, mi amor. Hora de prepararse. Daenerys abrió los ojos sorprendida. Vlad le había dicho que, una vez que todo estuviera resuelto en Essos, finalmente harían su transición, y que, una vez que nada pudiera hacerle daño, marcharían a Poniente para reclamar lo que les pertenecía por derecho. La llegada de Vlad a Meereen fue todo un acontecimiento. Ciudadanos de toda la ciudad se congregaron para ver al hombre que había forjado una leyenda. Aunque muchos temían al empalador, su fama como el rompedor de cadenas hacía que los habitantes de Essos sintieran menos predisposición hacia él. Por supuesto, eso solo se aplicaba a sus súbditos, las demás ciudades de Essos se preguntaban cuándo, o si, el empalador les haría una visita. Pero a Vlad no le interesaba. Ya había hecho bastante en Essos, las ciudades esclavistas habían caído, y poco a poco, su progenie tomaría el control de las demás. Su infiltrado en el Banco de Hierro ya le servía los intereses, ayudándole a denegar un préstamo a Stannis Baratheon. Habían llegado tributos de Karth, 5 millones de dragones dorados, oro suficiente para un año de guerra, incluso despilfarrando recursos. Las demás ciudades mantenían su estabilidad. Yunkai recontrató a la mayoría de los antiguos esclavos, sus descendientes habían corrido la voz de que buscaban trabajadores, y con la reputación de Vlad, ¿quién desafiaría al padre de los dragones? Sabiéndose protegidos, los esclavos regresaban, recibían un salario justo y eran libres de irse. Lo irónico era que a los empleadores les costaba menos que mantener a un esclavo por su cuenta. Astapor se mantuvo en pie gracias al cónclave, que centró su actividad en el comercio de especias con Karth, sirviendo de puente e intermediario. La ciudad fue atacada por un aspirante a emperador, pero fue repelida por varias compañías mercenarias a sueldo. Aunque Vlad se apoderó de gran parte de su riqueza, Astapor conservó más que suficiente para ser autosuficiente. Meereen, por su parte, se mantuvo tan activa como siempre. Cuando los antiguos amos vieron que contratar a un hombre era más barato que esclavizarlo, se mostraron menos reacios al cambio. Y aún así, los problemas persistieron, los hijos de la arpía intentaron atacar, pero Daenerys se ocupó de ellos rápidamente, lo que permitió que Vlad disfrutara de un raro respiro. Durante los meses siguientes, Vlad se concentró en entrenar su piromancia y preparar el ritual de unión para Daenerys. No es que necesitara ingredientes complicados, pero preparar su propia esencia de sangre requería tiempo y concentración, era casi como meditar. Su interés por la piromancia, por otro lado, se debía a que esta magia no se limitaba al simple control del fuego, permitía dominar el concepto del fuego. Con la concentración y el enfoque adecuados, se podía lograr casi cualquier cosa utilizando el fuego como medio.
Vlad se había propuesto desarrollar una técnica que le permitiera recorrer grandes distancias utilizando el fuego como medio de transporte, lo que le daría una ventaja táctica y sería mucho más cómodo que pasar 4 meses en un barco. Y aunque su progreso era parcial, sabía que con más práctica y concentración lo lograría. Por ahora solo podía moverse distancias cortas. Pero con el tiempo, ya no viajaría como hombre. No dedicaba todo su tiempo al entrenamiento. También disfrutaba de su vida con Daenerys, haciéndole el amor constantemente, hasta el punto de que, a veces, la reina desaparecía un par de días solo para regresar con una sonrisa radiante. Además, salían juntos con frecuencia, cenaban, admiraban el paisaje y asistían a los eventos de la ciudad. Incluso la inauguración de la arena, con un espectáculo de dragones alimentándose de ganado vivo, atrajo a nobles y comerciantes de todos esos, deseosos de ver a las bestias legendarias y, de paso, ganarse el favor de la pareja gobernante. Pronto, la noticia se extendió y Meeré envió un flujo interminable de comerciantes y nobles de todos esos que evitaban causar problemas en la ciudad que pertenecía al empalador y la madre de dragones. Otro asunto que Vlad debía resolver era el establecimiento oficial de su casa. Más allá de ser una de sus misiones, era una cuestión de conveniencia, la casa Drácula solo existía de nombre. Necesitaba un sello, un lema y estandartes. Tras consultar con heraldos, diseñó un sigilo que capturaba su esencia, un dragón feroz, con un sol atravesado por una espada y un lema fuerte y memorable, sangre eterna. Pasaron las semanas. Vlad se tomaba un descanso tras canalizar su esencia de sangre durante horas. Solo faltaban un par de días para terminar, y ya sentía los efectos, se sentía tremendamente débil. No a nivel humano, claro, pero cuando uno está acostumbrado a la fuerza de un dragón, cualquier cosa menos se nota a kilómetros de distancia. Ahora estaba en sus aposentos, mirando un mapa de Poniente extendido sobre su mesa, analizando la situación basándose en lo que recordaba de la historia original y lo que sabía por sus descendientes, quienes espiaban por todo el continente. Sonrió al tachar la casa Frey del mapa. Pocas cosas podían dar más satisfacción que destruir a un hombre como Waldor Frey. El norte estaba asegurado. Según Eduardo, Robb Stark había reunificado lo que quedaba de su ejército y marchado a Invernalia para reclamar su hogar. También había marchado a Fuerte Terror para destruirlo, pero al parecer, el hijo de Roose, Ramsay Bolton, logró convencer al rey del norte de que la traición había sido obra de su padre, así que conservó la calma. Al enterarse de esto, Vlad pensó que estaba claro que Robb Stark era tan ingenuo como su difunto padre. Así gente, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube de nivel 1. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Y no olvidemos a los miembros de Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias, son unos capos.